OMV Radio, 24 horas cerca de ti. Con un fraternal abrazo, le saluda a su amigo José Manuel Marmolejo Delgado en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, desde esta gran estación OMV Radio en Ecatepec de Morelos, Estado de México. Iniciamos nuestro programa, como siempre, hablando de la historia de nuestro país. En la sesión anterior, la emisión anterior de nuestro programa, habíamos analizado el problema de la guerra cristera, el problema del agrarismo desde el punto de vista del gran historiador Armando Bartra. Y continuamos revisando este análisis sobre estos momentos que hace Armando Bartra. Bartra dice: el agrarismo estuvo encuadrado dentro de la política oficial y en una relación de cooperación antagónica con el Estado, y los cristeros encuadrados dentro de la política de las organizaciones clericales y en una relación de cooperación antagónica con los terratenientes. Rescatamos este concepto: cooperación antagónica de los agraristas con el Estado y de los cristeros, que también eran en su mayoría campesinos, con los terratenientes. Una relación que las condiciones sociales, económicas y políticas fue creando, pero era una relación de antagonismo, porque en el caso de los agraristas, el Estado mexicano, el Estado de la Revolución Mexicana, dio la tierra de manera muy parcial, condicionada a que los agraristas fueran parte del Estado, sobre todo fueran militares, brigadas militares en defensa del propio gobierno. Entonces era una relación de cooperación, pero antagónica a la vez. Lo mismo que los terratenientes con los cristeros. Los cristeros, que eran campesinos de la base humilde, pues como en un momento dado los terratenientes se convirtieron en la oposición al Estado que había secuestrado a la revolución, pues formaron una relación antagónica con los terratenientes. El conflicto cristero expresaba la lucha entre el Estado, por un lado, y la Iglesia y los terratenientes juntos por el otro, pero también la escisión del movimiento campesino, que culminó con la lucha fratricida, campesinos matando campesinos. Zapata, el movimiento campesino, desde Zapata, el movimiento campesino se aglutinó en la doble reivindicación tierra y libertad. Reivindicaciones separables, aunque con cierta autonomía. La institucionalización de la bandera zapatista deriva en una instrumentación burocrática, demagógica, lenta, de la reivindicación campesina territorial. El agrarismo hecho gobierno, sostiene Armando Bartra. Esa demanda se desvinculó de la exigencia de libertad y se entrega de forma moderada y condicional parte de la tierra, solo parte de la tierra, enajenando la libertad de los campesinos, exigiéndoles fidelidad política, agravando la situación el hecho de que la mayoría de los trabajadores del campo no lograron que se les dotara de tierra, pero sí vieron aún más restringida su libertad. En este contexto, el agrarismo independiente y revolucionario representa el intento contradictorio de sostener los dos aspectos de la consigna, tierra y libertad, viéndose obligados los agraristas radicales a apoyar al régimen despótico
a cambio de la promesa de tierra, aunque con limitación de su libertad. Al final de cuentas, los campesinos solo recibieron parte de la tierra y su libertad se vio constreñida al institucionalizar su participación dentro de los aparatos de control del Estado. Por lo que el agrarismo se transformó en un movimiento libertario, desvinculado incluso de la demanda de tierra, enfrentándose al agrarismo sometido al Estado. La cristiada es inevitablemente un movimiento conservador, no tanto por su carácter religioso y por la intervención de los terratenientes, como por la naturaleza intrínseca de una lucha campesina que de inicio ha tenido que renunciar a su potencial contenido renovador y revolucionario en la medida en que éste se le presenta como parte del enemigo, el Estado, el gobierno. Sin reivindicaciones agraristas, la lucha rural por la libertad no puede ser más que un combate por preservar el orden establecido contra las acciones renovadoras con que los gobiernos post-revolucionarios intentan consolidar su hegemonía, sigue afirmando Armando Bartra. Las formas despóticas mediante las cuales se consolidó el poder del Grupo Sonora encontraron resistencia campesina dispersa que confluye en un solo torrente nacional y en la política de calles, y es la política de calles en materia religiosa lo que proporcionó el elemento aglutinador, haciendo que la lucha campesina por la libertad adopte la forma de un combate por la libertad religiosa. Y concluye Bartra, el hecho es que la cristiada tiene que ser contrarrevolucionaria, porque el gobierno despótico al que combate se ha apropiado de la revolución. ¿Qué análisis tan bueno hace Armando Bartra? Un análisis científico de la situación que vivía el México post-revolucionario, cuando no había una real entrega de la tierra, cuando se gestaron las condiciones para que tanto los terratenientes como la Iglesia Católica azuzaran a los campesinos inconformes con el gobierno revolucionario, que sentían que el gobierno los había traicionado, pues no les dotaba de la tierra, para que formaran brigadas militares declarándole la guerra al gobierno y llevando a cabo la guerra cristera, que al final de cuentas solo benefició a la Iglesia Católica, a los terratenientes y al propio gobierno. Es un análisis que hace Armando Bartra, ya en esa época, cuando Obregón tenía el poder absoluto sobre el país, pues se había desmembrado a la parte contraria, que era la parte de lo que fue el gobierno de la Convención de Aguascalientes, que tenía postulados agraristas muy radicales, como los de Zapata, como los de Villa incluso, quienes con sus bases sociales podían haber transformado la realidad de este país. Pero llegó ese grupo pequeño burgués, latifundista, traidor a la revolución, encabezado por Carranza, por Obregón y luego por Calles, y desvirtuaron toda la lucha revolucionaria que dio origen precisamente a la Revolución Mexicana, traicionándola. Vamos a leer ahora una muy interesante entrevista que le hicieron a Álvaro Obregón, siendo presidente de México, y que el periódico Excelsior publicó en su número 2290 del lunes 25 de junio de 1923 en su primera plana. Excelsior cabeceó así: el señor presidente hizo a Mr. E.J. Clapp declaraciones de bastante importancia. El articulista relató
El viaje por México de Mr. Edwin J. Clapp, editor financiero del sindicato W.M. Randolph Hearst, al cual Álvaro Obregón le concedió una entrevista. Obregón alabó las relaciones espirituales entre ambos pueblos, mismos que pronosticó habrían de intensificarse porque nacerán del corazón y del cerebro de ambos pueblos. Bueno, Álvaro Obregón buscaba el reconocimiento diplomático a su gobierno por parte de los Estados Unidos. Se refirió también al contenido del artículo 27 constitucional de 1917, señalando que la Carta Magna preveía la indemnización económica para las expropiaciones que llegara a emprender el gobierno. Además, sus disposiciones no se aplicarían retroactivamente y establecían exenciones para las empresas que crearan colonias en México. En relación a la reforma agraria, Obregón aseguró que la Constitución otorgaba facilidades para la inversión extranjera. En todos estos conceptos obregonistas de que no habría, de acuerdo a la Constitución, retroactividad en la aplicación de las leyes, de que habría indemnización, de toda una serie de cuestiones muy favorables a los estadounidenses, hablaba Obregón. ¿Por qué? Porque estaba preparando el terreno para ceder en muchos aspectos en pro de que el gobierno de Estados Unidos le diera el reconocimiento a su gobierno. Pero sobre esta entrevista de Clapp a Obregón hablaremos en nuestra sesión del día de mañana, en nuestro programa Golpe a Golpe, Verso a Verso, después del informativo de las 10 de la noche. Queremos resaltar el fondo que tenemos aquí en nuestra transmisión del día de hoy. Es una represa pequeña, muy hermosa, que se encuentra en lo alto de la Sierra de Guadalupe. Defendamos nuestros recursos naturales. La Sierra de Guadalupe es patrimonio natural de todos los habitantes del Valle de México y no pueden seguirse cometiendo atentados en contra de la Sierra de Guadalupe. Pues los esperamos mañana en Golpe a Golpe, Verso a Verso, después del informativo de las 10 de la noche, en esta gran estación OMV Radio. OMV Radio, 24 horas cerca de ti.